Seguramente algunos de los que estamos aquí, y ya ustedes, en muchos momentos nosotros, especialmente los mayores, claro, usted dirá, ¿y qué es ser mayor? Bueno, usted sabrá si no. Pero sobre todo los mayores, nos hemos sentido o nos han hecho sentir en algún momento avergonzados, quizás menospreciados, anticuados y en algunos momentos hasta ignorantes cuando no podemos responder a algún tema de actualidad. ¿No les ha pasado a ustedes? Cuando usted agarra ese celular, ese computador y usted no puede prenderlo, ¿qué le dicen? Definitivamente estás pasado de moda, ¿cierto? Y nos hace sentir como así, ¿no? Como que somos de verdad del siglo pasado. En cuestiones de tecnología, hay cosas que no entendemos, o de pronto preguntamos algo sencillo, algo que es casi obvio. Y sobre todo los jóvenes que lo saben casi todo en temas de tecnología, no dudan en resaltar el hecho de que somos unos completos ignorantes, ¿no? Y de alguna manera, sea de una mirada, ¿cierto? Con alguna, y es que definitivamente usted sí es que no nació para esto. ¿No les ha pasado eso? Hasta los niños que agarran un celular y lo ven a uno y uno no. Algunos incluso tratamos de ocultar nuestra debilidad o nuestra ignorancia y argumentamos queriéndonos justificar para hacer ver que no estamos tan equivocados, que sí sabemos, y alguna cosa nos inventamos para decir, no, yo sí sabía, era por probarlo nomás, ¿no? Pero que de pronto entendemos de manera diferente. A veces hacemos ese tipo de cosas, pero que de verdad sí entendemos. Y es que hay muchas áreas en la vida en las que llegamos a considerarnos fuertes y que sabemos todo lo sabemos, ¿no? Usted ponga temas de fútbol y todos somos técnicos aquí, somos 40 y pico millones de técnicos, ¿cierto? Eso es, todo lo sabemos en temas de, ni se diga de política, ¿no? Y a los que de pronto no piensan como nosotros, decimos, pues usted sí es que no entiende el tema, ¿no? Por no decirle que es bruto, ¿no? Decimos, no, usted la verdad, para esto no sirve, ¿no? Y tratamos de pronto, argumentando, ocultar que nosotros tampoco sabemos mucho, porque nos avergüenza que de pronto se den cuenta que no sabemos mucho, ¿no? En temas de política, en temas de deporte, en temas de economía, bueno. ¿Saben que una de las cosas que a mí me gusta de las reuniones que hacemos con los hombres y los desayunos es que hablamos de todo y nos gusta que nos dejen hablar? Y qué bueno que a partir de la palabra podemos hablar, hasta bobadas decimos, pero nos corregimos y nos reímos de nosotros mismos, pero qué bueno alrededor de la palabra, eso es algo muy hermoso. Pero ¿saben ustedes que pasa lo mismo en cuestiones de fe? Algunos pensamos que sabemos más que otros. Mi esposa me dice que yo soy el más docto, imagínense, por favor. Pero unos llegamos a considerarnos más fuertes que otros en cuestiones de fe. Y nos fascina hacerlo ver, ¿no? Nos fascina hacer ver que los otros son como medio ignorantes, que ellos no saben todo lo que yo sé, que son poco conocedores de las cosas de Dios. Y hay otros que de pronto no son tan fuertes en la fe, no son tan conocedores, y de pronto pretenden mostrarse como fuertes y polemizan para ocultar su ignorancia. Y como decía mi esposa, por ahí dicen, ¿dónde es que queda el libro de Jericó? Primera de Jericó. Y claro, ahí se descubren, ¿no? Pero sé que algunos diríamos, vamos al libro de Jericó, y dicen, pero no lo encuentro. En temas de fe también sucede eso, que nos hacen ver como que somos ignorantes, ¿cierto? Como que nos den, pobrecitos, definitivamente da lástima, ¿no? Eso suele suceder en temas en los cuales cada uno tiene su propia opinión, que es muy interesante esto, ¿no? Sobre todo en aquellos asuntos en los que la Biblia no dice mucho o no ofrece claridad, ¿no? Que cuál es el sexo de los ángeles, que cómo será el cielo, que cómo será el infierno. Y claro, la Biblia da algunas pistas, pero no da todo como tal, no da claridad, ¿no? Que cómo será la segunda venida de Cristo, bueno, tantas cosas. Y obviamente son temas que provocan diferencias de opiniones y pueden provocar divisiones en comunidades como esta, porque algunos juzgan lo que piensan otros, y obviamente
juzgo al que no piensa como yo, porque es diferente, y hasta finalmente, si es tan radical lo que el otro piensa, me alejo de él, y puede eso dañar hasta amistades. Temas como la forma de vestir, ¿ustedes se acuerdan? Hubo un tiempo que eso era un tema, pues, que por qué se visten las señoras, que por qué se pintan, que si se van a pintar o van a usar pantalones para ir para el infierno o no, ¿cierto? Pues si usted se pone una ropa que no es decorosa, seguramente va a vivir un infierno en la calle, porque los tipos le van a decir una cantidad de cosas, y no va a estar en el infierno, pero casi que va a estar en el infierno, ¿cierto? Que la forma de bautizar, que si es el nombre de Jesús, que si es el nombre del Padre y del Espíritu Santo, bueno, tantas cosas dicen. Que la forma de sepultar a los muertos, que no, que es, la Biblia no dice que hay que cremarlos, o sea que no se puede, y una cantidad de temas, muchos, eso sí, muchos más. Que qué es lo que debemos comer y qué no, que no debemos comer, que no coma eso porque eso es pecado, y si usted come eso se va para el infierno. Claro, si usted come puro chorizo se va a morir y ahí más rápido, pues seguramente. Otra vez, que la segunda venida de Cristo, que si uno se puede casar con uno que no es cristiano o no, que si yo me caso con alguien que no es cristiano me voy para el infierno, no se va a ir para el infierno, va a vivir en el infierno, no se preocupe. Entonces, hágalo usted. Que si hago un negocio con alguien que no es cristiano, voy a ir para el infierno, no, pero va a tener muchas dificultades. Muchos temas, ¿no? Por ejemplo, un tema, y esto me llamó la atención, ¿por qué candidato votar? ¿Se acuerdan? ¿Por quién votamos los cristianos nosotros? Muchos temas. Temas de los que podríamos decir que no son esenciales para la salvación. Temas que no tienen nada que ver con la moralidad, que eso la Biblia es muy clara, pero que sí pueden afectar la vida de la iglesia y la comunión entre cristianos cuando hay diferencias de opinión. Ve lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 14. Y yo le dije, Señor, ¿por qué no me encontré este pasaje antes, Dios mío? Romanos capítulo 14. Y hoy vamos a ver la forma como Dios dice que se puede fortalecer a aquellos que nos parece que son débiles en la fe, aquellos que nos parecen ignorantes en la fe, porque no saben tanto como yo, porque yo sí soy un fuerte en la fe, el otro es un débil en la fe. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Algunos dicen, no, es corregirlo. Mi apostolado en esta vida es corregir a esa gente, porque esa gente está en el error. Bueno, puede ser que esté en el error, pero no se va a condenar, seguro que no. Pero algunos pensamos eso, ¿no? Y entramos en polémicas. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. El primer versículo es lo que algunos llamarían como una declaración general. Y de ahí para allá desarrolla todo el argumento del apóstol Pablo. Dice así, versículo 1 del capítulo 14 de Romanos: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, la pregunta que uno se hace a sí mismo es, ¿y qué es ser débil en la fe? Y uno va a descubrir que el débil en la fe es el que no piensa como yo, el que piensa de una manera diferente a mí. Yo lo llego a considerar como alguien débil en la fe, ¿cierto? Muchos temas. Yo recuerdo hace 15 años que llegamos a Cali, 16 años ya, por una emisora que ya como que ni existe, estaban lanzando un libro de un pastor que se titulaba de la siguiente manera. El título era ¿Se salvarán los divorciados? No compre el libro, la verdad, no lo compre. Pero son esos temas que son temas que provocan división de opiniones y que lo que hacen es más confundir a los demás, ¿cierto? Y aquí vamos a ver a lo que se refiere el apóstol Pablo. Ve lo que sigue diciendo, versículo 1 nuevamente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y aquí de pronto Pablo, aunque deja ver quién es el débil en la fe, pero ya vamos a ver que no es así. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Noten ustedes, ¿quién es el débil en la fe? Y alguno diría, el que es fuerte en la fe es el que dice, se puede comer de todo. Y encuentra a alguien que le parece que es débil en la fe, porque ese dice, no, solamente hay que comer legumbres. Y entonces el que es fuerte en la fe le dice, pobrecito, ¿no? Tan ignorante. Y le da a uno lástima, ¿no? De lo que se pierde. Pero yo les digo una cosa, segurito
que el que dice que solamente se come legumbres y ve comiendo al otro de todo, le dice, pobrecito, usted comiendo de todo se va a ir para el infierno. Finalmente, el que come solo legumbres se va a considerar como fuerte en la fe. ¿Y a cuál va a considerar débil en la fe? Al que come de todo. ¿Sí no tan interesante? Porque Pablo dice, parece que le está hablando, si les dice, reciban al débil en la fe, ¿a quién le está hablando? Al que se cree fuerte en la fe, ¿cierto? Usted que se cree fuerte en la fe, que ve al que no piensa como usted, como un pobre ignorante tan bruto, ¿no? Le dice, recíbalo, pero no para que vaya a tener contiendas sobre opiniones. Y pone este ejemplo tan interesante, ¿no? Dice, por ejemplo, en la comida, uno dice que se puede comer de todo y ve al que solamente come legumbres, como un vegetariano, casi como un rumiante, y le dice, pobrecito, ¿cierto? De lo que se pierde, tan ignorante. Pero como les digo, yo estoy seguro que el que come solo los legumbres, porque piensa que así es más santo, va a ver al otro que se come de todos los chorizos y todo, y dice, ay, sí, pobrecito, ese sí es carnal, ¿no? Y ese se cree también fuerte en la fe. Vamos cómo sigue el texto. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y aquí pone otro ejemplo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no le hace caso. O sea, el que come legumbre lo hace para el Señor, y el que come de todo lo hace para el Señor. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Dice Pablo, tranquilos, ¿cuál es el problema? Discutimos por diferencias de opiniones, ¿no? Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y de aquí quiero concentrarme en estos versículos, del 13 hasta el 19. Así que ya no juzgues, no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro por lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene de fe, que no proviene de fe, es pecado. Y mira lo que dice comenzando el capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien,
como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto es muy interesante, la verdad. En este capítulo de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo usa un ejemplo, como ejemplo, un tema, porque para nosotros ese tema no es tan álgido, aunque yo me acuerdo de algún tiempo, ¿no? Hace algún tiempo, cuando yo comenzaba la vida cristiana, que era, decían, hace unos 40 años, decían, comer morcilla, te vas para el infierno, le decían. Ay, ya me comí como 3, estoy en el tercer infierno seguro. Cosas por el estilo, ¿no? Cosas de comida y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero quizás para nosotros hoy en día no es tanto, ¿no? No es tanto el tema de la comida, pero para esta gente, en este tiempo, ese era un tema álgido. Porque, claro, había una discusión entre los judíos que se convertían al cristianismo y los gentiles o los paganos que se convertían al cristianismo, porque ellos comían carne que era ofrecida a los ídolos, y se armaba tal discusión que, de hecho, el primer concilio de Jerusalén, que está ahí en el libro de los Hechos, habla precisamente de este tema. Ese tema para nosotros, como digo, no es tan controversial, pero para los cristianos del primer siglo era tema álgido, de discusión, que dividía las iglesias. De hecho, vuelvo les digo, la iglesia del primer siglo tuvo su primer cisma por este tema, por la circuncisión también, porque ellos decían que si los cristianos, nuevos cristianos, se hacían cristianos, tenían que cumplir con los ritos judíos, circuncidarse, guardar las fiestas de los judíos, todo eso, ¿no? Y se reúnen los apóstoles y deciden que así no es la cosa. Y el tema es de lo que se puede y lo que no se puede comer. Esa era en esencia la discusión, y que había provocado diferencias de opiniones. Noten ustedes, no es un tema de moralidad, ¿no? Es un tema de, ¿cómo lo llamaríamos? De convivencia ciudadana, digámoslo así, ¿no? El que decía que se podía comer de todo se creía más fuerte en la fe y consideraba al otro débil, al que decía que solamente se puede comer legumbres. Y como digo, le decía pobrecito, ¿no? Y el otro igual, que comía legumbres, decía al otro pobrecito, este que come de todo, está ya condenado. Y se juzgaban y se menospreciaban mutuamente. Yo me imagino que algunos dijeron, ¿sabe qué? Hagamos una iglesia para los que comemos de todo. Y los que comían solamente legumbres decían, hagamos una para nosotros nomás, porque no vamos a permitir que pecadores que comen de todo entren acá. Literal. Yo me acuerdo hace años en Bogotá fui a una iglesia que me invitaron a predicar. No, fuimos a un retiro, me acuerdo, de parejas, y estábamos con mi esposa dando el retiro, y de pronto hubo el refrigerio, y como nosotros tenemos que volver rápido, bajamos de primeros al refrigerio, agarramos lo que había ahí, no les digo qué era, y comimos, y cuando nos dimos cuenta el resto fue bajando de esta iglesia, y ellos no comieron de lo que había ahí, y nosotros nos miramos y dijimos, uy, qué pecadores somos nosotros. No nos dijeron nada, pero nos miraron raro, les digo, raro nos miraron. Aunque Pablo se dirige al que se consideraba fuerte en la fe, finalmente, como lo vimos, dejan claro que el que juzga al otro, el que se considera fuerte en la fe, finalmente es el que es débil en la fe, ¿cierto? Es lo que dice Pablo. Dice el versículo 14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Dice, él está hablando a los que se creen débiles en la fe, pero no es que Pablo está afirmando de que, bueno, muchachos, usted sí sabe, usted sí, esos son unos brutos, ¿no? No, de ninguna manera. Pensando en cómo nosotros vemos este tema hoy en día, en nuestros días, donde estamos tan polarizados, porque todavía seguimos polarizados, Pablo le estaría hablando a aquellos que se consideran fuertes en la fe, porque consideran que el seguir cierta ideología política o votar por cierto candidato pueden juzgar a aquellos que siguen la ideología contraria o el otro candidato y lo consideran en la fe. ¿Usted es uribista? Pobrecito, qué ignorante. ¿Usted es petrista? Demoníaco es esto, ¿no? Pobrecito, tan ignorante. No sé si a ustedes les pasó algo así. Yo lo vi muchas veces.
tanto el uno como el otro se consideraban fuertes, y al hermano que era del otro partido, que pensaba que le gustaba el otro candidato, qué ignorante, está equivocado, pobrecito, hay que corregirlo. Mi apostolado es corregirlo, hay que convencerlo y hay que convertirlo. Y si no, el peor de los casos es que si no se convence de lo que yo digo, porque lo que digo sí es verdad, ¿sabe qué hago? Lo ignoro y me aparto de él. Por eso les decía yo que dije, Señor, ¿cómo no me encontré este capítulo antes? Pablo se dirige a los que se consideran fuertes en la fe y les hace ver que si ellos consideran a los otros débiles en la fe, por las diferencias de opiniones, porque está hablando de diferencias de opiniones, el que se cree fuerte en la fe no está llamado a convencer al otro, ni a convertirlo, ni a sacarlo de su error, porque pobre e ignorante. No, lo que Pablo está diciendo es que cuando hay diferencias de opiniones, y si usted se considera a alguien fuerte en la fe, su llamado es a fortalecer a esos débiles. Y claro, alguno dirá, pero fortalecer no es convencerlo, no es traerlo del error para la verdad absoluta. No, vamos a ver que no. Los que se consideran fuertes en la fe no están llamados ni a corregirlo, ni a convencerlo, ni a sacarlos de su ignorancia, porque pobrecitos no. Y Pablo da, quiero verlo rápidamente, 3 pautas para aquellos que nos creemos fuertes en la fe, para que las usemos para fortalecer a los que nos parecen que son débiles en la fe, porque piensan diferente que nosotros. Ahora recuerden esto, está hablando de pronto débiles o fuertes en la fe, no porque sean asuntos de fe. Finalmente, bueno, aunque para ellos la comida era asunto de fe, pero igual ser uribista o petrista para algunos se convierte en asuntos de fe. No, es que Petro es el demonio en pasta, pero Uribe es un degenerado paramilitar. Como he dicho, los dos son demonios, entonces nos quedamos fregados. 3 cosas que Pablo dice que hay que hacer, o que los que nos creemos fuertes en la fe, para hacer con aquellos que consideramos débiles en la fe. Lo primero que debemos notar es que Pablo escribe a una comunidad donde hay quienes se creen fuertes en la fe y ven a los otros débiles. Pero independientemente de lo que sean fuertes o débiles, Pablo dice, ese que es débil en la fe, o que a quien consideras débil en la fe, ¿quién es? Es tu hermano. La fortaleza del que me parece que es débil en la fe se da en la comunión con él. No está en alejarme de él, ni en juzgarlo, ni en menospreciarlo. Yo fortalezco al que me parece débil en la fe cuando sigo teniendo comunión con él, porque ese es mi hermano. Lo que Pablo está diciendo es, sea que usted lo considere débil o fuerte en la fe, comparten la misma fe. ¿Y eso qué quiere decir? Que los dos son hermanitos. Ninguna opinión de esta los puede separar, son hermanos, comparten la misma fe, débil o fuerte, pero es la misma fe. La misma fe. Las diferencias de opinión en temas que no son tan trascendentales no borran el hecho de que también por ese que me parece un bruto, pobrecito, porque es débil en la fe, piensa diferente a mí, porque por él también, dice aquí Pablo 2 veces, Cristo murió en la cruz. ¿Vieron ustedes? Versículo 15, dice así: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel, ¿por qué? Por quien Cristo murió en la cruz. Y si Cristo murió en la cruz por ese pobrecito ignorante, está diciendo que ese pobrecito ignorante, ¿quién es? Tu hermano. Él es tu hermano y tú estás llamado a fortalecerlo, así te parezca que pobrecito. Esas diferencias de opinión en temas trascendentales no borran el hecho de que también ese que piensa diferente a mí es mi hermano. Y eso es muy importante. Yo le digo porque no solamente hubo comunidades como estas que casi se dividieron por temas de política, hubo familias. Yo escuché casos de familias que se reunían y se enemistaron porque uno era de este lado y el otro era del otro lado. Increíble.
Triste eso, ¿no? Increíble. Por eso cuando sigue tratando al otro, que me parece que es débil en la fe, como mi hermano, lo estoy fortaleciendo, lo estoy valorando, porque lo ve como alguien que es igual a mí, es un hermano. Me parece bruto y lo que sea, pero es mi hermano. Los dos vamos para el cielo, ¿cierto? El que juzga o menosprecia al que piensa diferente y nos parece que es débil en la fe, dice Pablo en el versículo 20, mira lo que dice el versículo 20: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Cuál es la obra de Dios? La que está haciendo en la salvación de él y en la mía. Si yo me separo del que es mi hermano por temas como estos, de comida, de política, de deporte, lo que sea, estoy destruyendo la obra de Dios. Y es grave eso, sí. Está destruyendo la obra de Dios. Igual sucede con aquel que lo ignora y se aleja de ese que me parece que es débil en la fe. Si yo ignoro al que me parece débil en la fe, no, sabe que yo voy a buscar una iglesia donde todos, porque es que esta mano de brutos que siguen a este candidato terrible, no, yo me voy para otro lado y busco, si no la formo, la armamos, ¿cierto? Aquí entran solamente los que siguen este candidato. Como hermanos, tanto el que me parece débil en la fe como yo que me considero fuerte, hay una cosa interesante. Es lo que dice el versículo, se me perdió aquí, 10 dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La sorpresa que usted se va a llevar, el que se cree fuerte en la fe, es que cuando lleguemos delante del tribunal de Cristo, usted va a voltear al lado y va a decir: ¿y usted está aquí? ¿Uribista? ¿Cómo puede ser posible? Y el otro se va a voltear y decir: ¿y usted, petrista, está aquí? ¿Usted no va a estar en el infierno? Los dos van a estar ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque son hermanos. Usted que come de todo, yo pensé que estaba en el infierno. No, está ahí. Y usted que come legumbres solamente, que todo lo vio como impuro, yo pensé que también estaba en el infierno. No, la sorpresa que nos vamos a llevar es que ese que me parece débil en la fe va a estar conmigo en el tribunal de Cristo. Qué belleza, hermano. Eso es mucha gracia, ¿no? Esa es la gracia del Señor. Él y yo, ese que me parece un bruto ignorante, estaremos ante el tribunal de Cristo. Qué alegría. Y el solo hecho de que estemos allá es que ya estamos salvos. Qué bueno. Es tu hermano. Tú no puedes desecharlo, no lo puedes menospreciar, no lo puedes alejar, no, de ninguna manera. La diferencia de opiniones ni en comida, ni en política, ni en deporte, ni en nada que afecte nuestra salvación cambiará el hecho de que somos hermanos. Hay iglesias que se separan por la forma de bautizar, que porque si es por aspersión, que si es por inmersión, unas cosas que uno dice: bueno, ¿y esto qué? Y hay muchos temas más, muchos temas que no tienen nada que ver, nada. Cualquier diferencia de opinión en temas intrascendentes no evita que como hermanos nos encontremos ante el tribunal de Cristo. Yo lo recibo a él como mi hermano porque Dios ya lo recibió. ¿Quién soy yo para menospreciar a aquel a quien Cristo ya recibió? ¿Quién soy yo para rechazarlo? Porque piensa diferente a mí. Lo segundo que menciona Pablo que debemos tener en cuenta, ya lo leímos precisamente, ahí dice en el versículo 15: porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Cómo fortalezco yo entonces al que es débil en la fe? Considerándolo mi hermano, tratándolo como mi hermano, estando cerca de mi hermano, porque los dos vamos para el cielo felices, ¿cierto? Lo segundo es que la fortaleza de aquel que me parece débil en la fe viene del amor como yo lo trato. Y me gustó esa expresión que usa Pablo ahí, dice: porque si tú no lo tratas como debes tratarlo, ya no andas conforme al amor.
Tú tienes, aunque lo consideres débil en la fe, tienes que andar con él conforme al amor, dice Pablo. Si no lo tratas así, no estás andando conforme a la fe. Entonces lo segundo es que la fortaleza viene del amor que yo le tengo a él. Que si por mi diferencia de opinión con mi hermano en cuestiones de comida o política o de deporte o otra cosa, él se entristece, ya no estoy actuando conforme al amor. Si yo en la discusión le hago ver que es un bruto, un ignorante y lo trato de sacarlo del error porque es que está mal, y él se entristece y dice, ya estás actuando fuera del amor, dice Pablo. El amor me debe llevar a decidir no poner tropiezo u ocasión de caer a mi hermano que me parece que es débil en la fe por diferencia de opinión. Porque si a veces pensamos que como yo creo que me las sé todas, tengo que traerlo a él, y lo que hago es entrar en discusión de tal manera que hasta lo humillo. Ahí me salí del amor, olvídese eso, ahí ya no estoy caminando conforme al amor. El que se cree fuerte en la fe, el que cree que tiene la razón o está en la verdad absoluta, cuando actúa conforme al amor, no atropella al que considera débil pretendiendo imponer su punto de vista. Porque a veces atropellamos al otro, no, lo atropellamos. El que actúa conforme al amor limita su propia libertad por respeto a la conciencia del que considera débil en la fe, aunque esté equivocado. Limito mi libertad. ¿Y qué hago? Lo sigo amando. Pero es que ¿cómo lo puedo llamar? Yo ¿cómo puedo amar a este que es uribista, Señor? ¿Cómo es que puedo hablar a este que es izquierdista, Señor? No, pues es que es ahí. Así como Jesús nos amó a nosotros, aunque éramos pecadores. El Señor dijo, ¿y cómo yo amo esta mano de pecadores? No, Dios mío. Como dijo una vez un amigo, yo no me siento en silla de escarnecedores, como dice un salmo por allá. Yo no me siento en silla de escarnecedores. Y entonces usted en qué va, a pata, porque el bus está lleno de escarnecedores y de pecadores. ¿Cierto? El que se cree fuerte en la fe recibe al que cree que es débil en la fe y lo acepta. Y lo acepta no para entrar en discusiones, ni para convertirlo sobre opiniones, ni para contender sobre opiniones. El que actúa conforme al amor siempre tiene consideración por aquel que ve como débil en la fe. Siempre actúa, como dice ahí, como hizo Jesús. ¿Vieron el capítulo 15? Porque aún ni Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, sufrió los vituperios de los que lo vituperaban, cayeron sobre él. Solamente por amor. Y él sí tenía la razón. Él tenía la razón de que éramos pecadores todos, pero aún así nos siguió amando. El que se considera fuerte en la fe y pretende imponer sobre el que considera débil, no está actuando conforme al amor y está invalidando lo que él cree que es correcto. Noten esto que es muy interesante. Dice el versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. O sea, si yo actúo conforme al amor, porque yo que tengo toda la verdad y estoy haciéndole daño al otro, dice, usted está contradiciendo. ¿Si no se da cuenta que se está contradiciendo? Porque si usted realmente cree que tiene la verdad, usted tiene que actuar en amor. Y amor es aceptar al otro aunque esté equivocado, aunque le parezca bruto. Porque si usted no lo hace, está contradiciéndose. O sea, que eso que usted dice está errado. Es decir, que salió victorioso en argumentos. Lo convencí y vencí. Pero se alejó del hermano. Ganó el argumento, pero perdió el amor. Y en tercer lugar, un versículo muy, muy interesante. Dice el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, dice ahí. Ya dijimos dos cosas. Si yo me considero fuerte en la fe, ¿cómo fortalezco a esos pobrecitos débiles en la fe? Considerándolos y tratándolos como mis hermanos y amándolos a pesar de que me cueste. Y lo tercero es entender que la fortaleza viene del reino de Dios. Lo importante no es la discusión de nuestro tema, sino que lo importante es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es política. El reino de Dios no es deporte. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el reino de Dios, es lo que está diciendo Pablo ahí. Pablo le hace ver a la iglesia y a los que se consideran fuertes que la fe va más allá
que cualquier diferencia de opinión. Y lo verdaderamente importante, dice, lo más importante es el reino de Dios, no la discusión. Lo importante no es que usted gane la discusión, lo importante es el reino de Dios. Cada vez que los fuertes en la fe usan su fortaleza y sus argumentos para imponerlos, aún a expensas del bienestar de los débiles, están cometiendo una falta grave, muy grave. Están sobreestimando un asunto trivial como la comida, la política o lo que sea, y están subestimando la importancia del reino de Dios. ¿Qué es lo más importante? Ganar mi argumento. Para Pablo, cualquier discusión sobre temas irrelevantes es contrario al reino de Dios, ya que quien se considera fuerte en la fe debe enfocarse en servir buscando el reino de Dios por tres cosas, dice ahí: por la justicia, por la paz y por el gozo. Y alguien decía, un comentarista decía, se enfoca buscando el reino de Dios por la justificación por medio del sacrificio de Cristo, por la paz en Dios y por el gozo que produce el Espíritu Santo, por la esperanza de la promesa que Dios nos dio. Eso es lo importante, no ganar mi argumento sobre temas que no son relevantes. Lo que realmente agrada a Dios, dice Pablo, y reconocen las personas de afuera, porque la persona de afuera no va a decir, oye, usted es inteligente, no, esos otros sí son brutos, ¿no? Usted sí es inteligente, usted sí sabe por quién votar, usted y los otros, como es que son una mano de brutos, ¿no? No, Pablo dice, la gente no reconoce, la gente reconoce es cuando usted trabaja por la justicia, la paz y el gozo, y eso también lo reconoce el Señor. Una discusión ganada que produzca tristeza, que traiga discordia y aleje al hermano de Cristo, nada tiene que ver con el reino de Dios, nada. Una discusión por causa de asuntos como la comida, la forma de vestir, la política, destruye la obra de Dios, que es su reino, destruye el reino de Dios. Frente a los que consideramos débiles en la fe, los que se consideran fuertes deben buscar a toda costa la paz y lo que edifique mutuamente. Esos son los valores del reino. Y ahorita quiero decir algo que mencioné hace un par de semanas. Si yo considero a alguien que es débil en la fe, yo tengo que buscar a toda costa la paz y la edificación, porque esos son los verdaderos valores del reino. Ya Pablo había dicho que ninguno, ni el fuerte en la fe ni el débil, viven para sí. Miren, esto me gustó muchísimo. Versículo 7. Porque ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, si aquí vivamos o muramos, del Señor somos. El que come para el Señor. El que no come, eso también para el Señor. El que vota por fulano, igual. Y el que vota por sultano, igual. La prioridad es el reino. Tanto los que se consideran fuertes en la fe como los débiles viven y mueren para el Señor. No hay problema. Es decir, que la prioridad es Él, es Dios, es su reino. La fortaleza del reino se manifiesta en la iglesia porque, aunque haya diferencias de opiniones, como las hay y las va a seguir habiendo, los fuertes y los débiles en la fe se reconocen como hermanos, se aman mutuamente y viven en paz, edificándose unos a otros. Ese es el reino de Dios. No sé cuántos de nosotros nos hemos sentido más fuertes en la fe que otros en temas intrascendentes, al punto que los menospreciamos. Y déjeme decirle, hay cosas que uno menosprecia. Uy, es que a mí no me gusta cómo cantan esos cristianos allá, y hacen tanta bulla, se dan contra las paredes, y a mí eso no me gusta. Esa gente, si será cristiana, son sus hermanos. ¿Me los voy a encontrar en el cielo con esa bulla? ¿Cómo le parece que sí? No crea que usted le tienen un cielo aparte de los bullosos. No crea eso. A ellos se los va a encontrar allá. Son sus hermanos. Que expresan diferente es otra cosa. Son sus hermanos que expresan su fe así. Hay tanta que como adoran, que como predican. Bueno,
Y cuando me separo de él porque lo menosprecio, tal vez ridiculizándolo, probablemente lo estamos rechazando o alejando, los vemos como pobrecitos ignorantes a quienes debemos corregir. Si nos hemos considerado fuertes en la fe, o más fuertes en la fe que otros, ya sabemos que nuestro llamado no es a alejarlos, ni a corregirlos, ni a juzgarlos, ni a menospreciarlos. Nuestro llamado es a fortalecerlos en la fe, que nos parece débil, y la forma de hacerlo es aceptando que son iguales a nosotros, porque ellos también, o por ellos también, sacrificó Cristo. Y permítame terminar con esto. Amar a esos que me parece que son débiles en la fe, por encima de las diferencias, y tener como prioridad la búsqueda y servicio del reino de Dios, porque eso es lo que agrada a Dios. A procurar por todos los medios, y ojo con esto, a procurar por todos los medios, incluyendo el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, buscar la paz y la mutua edificación. A preocuparnos por la edificación de los otros, incluidas las redes sociales. Y vuelvo y le digo lo que dije hace 15 días. ¿Qué está publicando usted en las redes sociales? ¿Burlándose del uribista? ¿Burlándose del petrista? ¿Por el que es de otro equipo de fútbol? ¿Qué está publicando usted? Lo que Pablo está diciendo aquí es: debemos buscar, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Recuerde esto: si usted se cree más fuerte en la fe, su llamado no está en convertir o a sacar del error al otro, no es su llamado. Pero ¿y qué hago? ¿Y sigue siendo bruto? Eso no es problema suyo, es problema de Dios. Pero es que mire por quién va a votar, pobrecito ignorante. Perdón la expresión. ¿Y a usted qué le importa eso? Usted tiene que amarlo a él. Es su hermano. Porque hay gente que sigue poniendo cosas en las redes, increíble. Y cristianos como nosotros. Y este versículo que lo envié ayer: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si usted tiene que escribir, decir o responder algo que no contribuye a la paz con su hermano ni a la edificación, no lo haga, porque si usted lo hace, está pecando, está faltando al amor y a la hermandad. Sencillamente así. ¿Qué tal si oramos? Qué bueno que podemos compartir esta mañana la cena del Señor precisamente por esto, porque Cristo murió por todos nosotros en la cruz. Y por eso somos hermanos, no porque uno sea de derecha o de izquierda, o porque le guste el gobierno, no. Somos hermanos sencillamente porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Qué lindo eso, ¿no? Primera de Pedro 2:21 dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Señor, gracias por este momento. Señor, gracias por esta mañana tan especial, donde nos ha recordado, Señor, que ninguna diferencia podrá hacernos olvidar que somos hermanos y que estamos llamados a caminar en amor. Ayúdanos, Señor, a buscar la paz y la mutua edificación cada uno, porque somos parte de tu reino, Señor, y eso ninguna diferencia de opinión lo puede cambiar. Señor, vamos en tu nombre con gratitud, desafiados por ti, que donde vayamos, Señor, podamos ser ministros de tu gracia, Señor. Cuánta gente a nuestro alrededor, Señor,
no ha disfrutado de la gracia tuya, permite que nosotros, Señor, seamos el contacto que ellos necesitan tener con tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos. Llévanos con bien, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.